Dios les bendiga grandemente. Estamos en esta oportunidad compartiendo de nuevo con ustedes. Son bendiciones de Dios cuando tenemos que compartir su palabra santa y bendita. Eh, Estamos aquí porque deseamos ayudarles a crecer en su fe. Estamos de nuevo en Para Neófitos, todo lo que se necesita saber para crecer en la fe. En el video pasado estuvimos hablando sobre los tipos de terreno donde cae la semilla de la palabra, la semilla del Evangelio. El Señor Jesucristo nos enseñó que hay 4 tipos de respuesta del ser humano al Evangelio. Hubo uno que cayó cuando la semilla cae junto al camino, son aquellos que rechazan el Evangelio, lo oyen solamente e inmediato lo rechazan. Hay otros que lo reciben con gozo, pero poco tiempo después, debido a los problemas y dificultades propias del Evangelio, de la fe, sienten el rechazo de la gente, muchos problemas y dificultades, así que deciden no seguir. Otros continúan por incluso muchos años en las iglesias, en las actividades religiosas, en la vida religiosa. Pero su motivación es el dinero, su motivación es la gloria personal. Y cuando esto sucede, cuando no buscamos la gloria de Dios, cuando no buscamos que Dios sea exaltado, entonces terminamos causando daño en lugar de ser de bendición. El último grupo era una tierra apropiada, una tierra labrada, preparada para que la semilla cayera y creciera sin las amenazas de los espinos. El terreno estaba bien condicionado, es decir, que no era un terreno rocoso. Así que la palabra de Dios no solamente fue escuchada, no solamente fue entendida, sino que también la palabra de Dios produjo fruto. A 70, a 100, a 30. El caso es que el fruto que produce la palabra, el Evangelio, responder al Evangelio, la fe en Jesucristo, da fruto, pero un fruto que es mucho mayor, de un fruto superabundante, sobreabundante, a 30, a 70, a 100 por uno, un fruto abundante, muy abundante. Así que también dijimos que el fruto se evidencia en 2 sentidos. Uno es en cuanto al carácter y el otro es en cuanto a nuestro compromiso y nuestro trabajo en la obra de Dios. ¿Ok? Debe haber un carácter, una vida transformada, debe reflejarse en actitudes, debe reflejarse en una nueva forma de pensar, una renovación de nuestra forma de pensar, de nuestro entendimiento. Así que esa nueva forma de pensar se refleja en una nueva manera de ver la vida y al mismo tiempo nos comprometemos con aquel que nos ha salvado, con aquel que nos ha cambiado, con aquel que nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, dice la Escritura, el primer producto de la fe es el fruto, que es lo que acabamos de mencionar ahora, pero hay otro producto de la fe. Y ese producto de la fe tiene que ver también con la aprobación de Dios. Dice la Biblia en Romanos 4 y 5, versión Palabra de Dios para Todos, dice de la forma siguiente. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino que algo que se ha ganado. Pero nadie puede ganarse la aprobación de Dios por su trabajo. Lo que hay que hacer es creer en Dios, quien es el que puede hacer que hasta el malvado sea aprobado. Dios toma en cuenta la fe del creyente y lo aprueba. Somos aprobados por Dios por la fe. Así que nuestra aprobación no es el resultado de obras personales, es el resultado de creer en Él, de creer. Si Dios dice que el que creyere en Él será salvo, si creemos en eso,
Si creemos que Jesús es nuestro Salvador y que Él pagó por nuestra culpa, pagó por nuestro pecado en la cruz, entonces vamos a ser aprobados por Dios. Somos aprobados por Dios por medio de la fe. Los hombres de fe también somos llamados a hacer obras de justicia. ¿Recuerdan? Hablamos del carácter, pero también del trabajo en la obra. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Debemos tener siempre eso en cuenta. Tito 3:5 dice de la forma siguiente, la versión Palabra de Dios para Todos. Nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiésemos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva, nos renovó por medio del poder del Espíritu Santo. Hemos sido renovados, se nos ha dado una vida nueva por medio del poder del Espíritu Santo, no por obras que nosotros hubiésemos hecho. Efesios 2:8-10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, somos salvos para obras, no por obras, pero sí para obras. Y esas obras Dios se las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dice Santiago? Dice la Escritura. Santiago 2:18, versión Palabra de Dios para Todos también. Pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo hechos u obras. Demuéstrame tu fe sin hechos y yo te demuestro mi fe con mis hechos. Si creemos en el Señor, vamos a actuar como personas de fe, como personas redimidas, como personas transformadas. Eso quiere decir Santiago. Yo te voy a demostrar mi fe a través de mis hechos. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta en sí misma. La fe debe ser demostrada. Una persona dice, yo soy mecánico, pero nunca he arreglado un carro, nunca pienso arreglar un carro. Entonces, tú quizás puedas decir que eres mecánico, pero necesitas demostrarlo. ¿Cómo? Reparando vehículos, porque eso es lo que es un mecánico. Un creyente demuestra su fe con sus hechos, comunión con sus hermanos, oración, congregándose, amando, manifestando ese amor, expresando ese amor a través del servicio, comprometiéndose con la obra de Dios, tanto económicamente como personalmente. Se demuestra, es decir, la fe se demuestra. La fe auténtica es manifestada a través de nuestro estilo de vida. Nuestras obras son testimonio de nuestra fe y no medios para lograrla. Así que un producto de la fe son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros tuviésemos en ella. Nosotros somos obras de Dios, fuimos creados por Cristo para hacer el bien, tal como Dios ya lo había planeado. Es decir, cuando nosotros hacemos el bien, cuando nosotros hacemos la obra de Dios, el trabajo de Dios, debemos dar gloria a Dios porque esas obras Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otro producto de la fe es extraordinario, increíble. El libro de Hebreos, ese capítulo 11 de Hebreos es impresionante. Le voy a leer algunos versículos del 32 al 38 para ver un producto de la fe increíble. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11 del 32 al 38, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, Sansón, Jetep, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Sacaron fuerzas de debilidad, Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Increíble. La fe también produce personas de las cuales el mundo no es digno. Fíjense bien, como héroes de la fe, no solamente se mencionan personas que tuvieron victorias, victorias tras victoria, victoria tras victoria, no. También se mencionan personas que en términos humanos vivieron en angustia, en dolor y en tristeza. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla de su testimonio, de su vida, él dice: yo he vivido en peligro de ladrones, en peligro de caminos, he estado en el mar como un náufrago, peligros de ríos, peligros de falsos hermanos. Yo he estado en constante peligro. Me han azotado varias veces, han tratado de matarme. En fin, el apóstol Pablo cuenta lo que él vivió, pero no solamente él. Si usted se pone a estudiar, muchas de las personas en la historia del cristianismo, muchos de los paladines, muchas de las personas que llegaron a tener renombre, fueron personas que murieron violentamente o fueron personas rechazadas y marginadas por la sociedad. Hay muchos grandes testimonios de personas que pierden la vida, han perdido la vida, perdieron la vida por causa del Evangelio. Aún hoy mucha gente muere por causa del Evangelio. Entonces, esas personas, ya sea que mueran o ya sea que logren el propósito que ellos pretendían lograr, o que humanamente ellos puedan llenar expectativas humanas, expectativas que la gente tiene en relación al triunfo, en relación a la bonanza, a la buenaventura, real y efectivamente, aunque se logre o no se logre, la gente de fe, ¿ah? Son personas de las que el mundo no es digno. Ese es un producto de la fe. Importante. Dice la Biblia en Hebreos 11, 39 y 40, palabra de Dios para todos. Dice así: todos ellos son reconocidos por su fe, es decir, tanto los que murieron aserrados como los que pusieron en fuga ejércitos, tanto los que murieron como los que fueron recibidos a través de resurrección, tanto los que mataron a filo de espada como los que fueron muertos a filo de espada. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros, de modo que todos juntos pudiéramos alcanzar la perfección. Esa es la meta de Dios, que todos juntos alcancemos la perfección. Al final del día, todos recibiremos juntos, lo que Dios tiene para nosotros. Otro producto de la fe, otro resultado de la fe es la resurrección. Dice la Biblia en Colosenses 2:12, palabra de Dios para todos, dice: al bautizarse ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Esto fue posible debido a la fe en el poder de Dios mostrado cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Nuestra fe puesta en el poder de Dios. Como Dios resucitó a Cristo, también lo hará con nosotros. Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Y el mismo poder que ha obrado en Cristo, ha operado en Cristo, es el que ha operado en nosotros para darnos vida. Otro producto de la fe es creer a la verdad, poder hacer eso, creer a la verdad. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:12. Entonces todos los que no quisieron creer a la verdad y que disfrutaron haciendo el mal serán condenados. Pero nosotros, por medio de la fe,
andamos en la verdad. Hemos creído a la verdad y andamos en la verdad por medio de la fe. Es increíble. Dice el versículo 13, pero nosotros siempre damos gracias a Dios por ustedes. Hermanos, el Señor los ama y Dios los eligió desde el principio para salvarlos por medio de la purificación que viene del Espíritu y por la fe que ustedes tienen en la verdad. A través de las buenas noticias que les hemos enseñado, Dios los ha llamado a salvación. Esto es así para que compartan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por medio de la fe hemos llegado a esta salvación tan grande. Por medio de la fe entendemos la verdad, conocemos la verdad. Por medio de la fe hemos entrado en contacto con la verdad y vivimos en ella. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad. Mucha gente piensa, y esto es algo en que hacemos mucho hincapié, que la fe está divorciada de la enseñanza, de la doctrina. No. La fe, cuando una gente cree al Evangelio, está, o viene al Evangelio, responde al Evangelio, está respondiendo a la fe. Con fe, pero también a la fe que Dios ha establecido, que Dios le ha dado una vez a los santos. ¿Qué aprendemos de estas cosas? Primero, hay una fe temporal y hay una fe verdadera. En la parábola de el sembrador, Cristo nos enseñó que hay dos tipos de respuesta. Hay una que es fe para salvación y otra es incredulidad, aunque aprendamos a ser religiosos. Otra es la evidencia de la fe, o la fe se evidencia a través del fruto. Otra evidencia de nuestra fe es que creemos a la verdad. A la verdad, no seguimos fábulas, no seguimos cuentos, no seguimos ideas ni presuposiciones humanas. Seguimos la verdad. Como dice la palabra, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Ok, también sabemos que no solamente el producto de la fe es el fruto, sino también la perseverancia. Nosotros caminamos en la verdad, andamos en la verdad y perseveramos en la verdad por medio de la fe. La fe ayuda a que nos sostengamos en el camino, que nos sostengamos en la verdad. El producto de la fe es variado, ya que tiene que ver con las múltiples bendiciones de Dios para con nosotros también. Y el resultado final de la fe es nuestra perfección en el futuro. En el futuro todos seremos transformados. Todos juntos. Todo el pueblo de Dios. Toda la congregación de los santos. Ellos no fueron primero y nosotros después. Vamos juntos. El producto de la fe en relación con el mundo es hombres y mujeres de los que el mundo no es digno. Ese producto de la fe debe ser evidente en nuestro tiempo. Que Dios nos bendiga y que podamos ser personas de los que el mundo no es digno. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y vive tu fe y crece en tu fe.